Hola muchachos, el día de hoy vamos a aprender una técnica bastante interesante que se llama corte fugado. Hasta ahorita las maneras en las que hemos visto anteriormente, no conmigo, pero estoy segura que ya lo han visto, es el corte. Pero a comparación del que yo les voy a enseñar, el corte que se ve habitualmente solo logra verse el área de la habitación bidimensionalmente. En este caso vamos a realizar una habitación, es un dormitorio. Yo ahí les dibujé cómo es la planta arquitectónica, y para este video pues lo ideal sería que el corte lo realizaran con toditos acabados, pero únicamente para este video y para la tarea solo sería con un portaminas, borrador y plumillas. En el caso de que no tengan plumillas graduadas, no pasa nada, ocupamos lapiceros. Pues se inicia haciendo, ahí les coloco donde va a estar el corte y comienzo realizando el recuadro donde va a estar la sección. En este caso quiero detallarles que para este corte de sección se necesita ocupar las medidas reales. Ahí les coloco una gota que dice X y comienzo a dibujar el cuadro. Entonces este cuadro va a tener exactamente una medida a escala. Esto tiene que estar a escala. Y luego hacemos el punto de fuga donde lo vamos a ubicar. En este caso va a ser un punto de fuga central. Podemos hacerlo inclina hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo. Y luego les borro la X que se forma en el fondo para que sea más fácil de entender el montón de líneas que voy a realizar. Defino lo que es la escala que voy a utilizar, en este caso porque es mano alzada la que vamos a utilizar, pero en escala normal pues colocamos las medidas. Empiezo jalando, digamos, 2 metros para dibujar la puerta y lo llevo hasta el punto de fuga, y luego donde hace una intersección con las paredes pues saco una línea recta porque la pared de fondo sí está perpendicular al cuadro. Sigo sacando líneas, en ese caso estoy dibujando el mueble de la noche de mesa, pero no se veía, ahí ya lo pueden ver. También en la parte de abajo dibujo una escala métrica para más o menos, y esa me va a servir para la cama. Ahí estoy dibujando la línea que me va a servir para dibujar lo que es el mueble del ropero. Y no olviden que el corte atraviesa exactamente, rebana exactamente el ropero, así que vamos a dibujar un poco lo que hay en el interior para dar una idea. Luego dibujo una división donde va a estar el mueble del escritorio y vamos a tomar una medida, una línea guía de los lados para medir exactamente lo que es el mueble del escritorio y que no quede demasiado alto o demasiado pequeño. Acuérdense que, como les repito, este es un mano alzada. En el caso ya cuando realicen con un corte de sección a escala, pues miden en el cuadrado las medidas que vayan a utilizar. En este caso el escritorio puede ser de 1 metro de alto, la cama de 60 centímetros, la mesa de noche, qué sé yo, puede ser también de 80 centímetros. Sigo dibujando en el recuadro de la sección, jalando líneas. Prácticamente es como que estuviéramos haciendo una perspectiva, solo que en la perspectiva uno no utiliza escala fija, por decirlo así. En este caso ustedes con un ejercicio de sección normal ustedes pueden utilizar la regla, pero en este caso les voy a pedir que no lo hagan con regla para seguir practicando lo que es la mano alzada. En este momento estoy dibujando una silla de esas de escritorio, una silla ejecutiva si quieren dibujar. A mí se me hizo más fácil dibujar una sin tantos detalles. Y por último
dibujo la lámpara. En este punto solo estamos llegando a parte de sketch. Únicamente estamos solo dibujando una especie de cajas, pero esto nos va a ayudar a que sea el esqueleto de lo que más adelante va a ser muebles. Ahora estoy dibujando las puertas del mueble, como son algo bien angosto y largo, por decirlo así. Entonces estoy cuidando que las líneas queden rectas. En este momento pueden notar que la cama se veía demasiado alta, pero cuando le agregamos las patas, pues se entiende mejor. Ahora pasamos a la parte del dibujo. Lo hago respectivamente con plumilla. Lo primero que hay que hacer es definir el corte de la sección. En algunos casos, depende del dibujante, se define la pared que resulta cortada con línea negra y gruesa, o sea, ahí vamos a detallar que desde ahí va a empezar el corte de sección. En este caso depende también de su profesor. Muchas veces les van a decir que no les gusta cómo se ve el corte de sección, pero les enseño de esta manera porque también puede pasar. Ahora vamos a pasar con plumón. No lo voy a hacer con plumilla porque me voy a tardar toda una vida, pero comienzo a rellenarlo dándole hasta cierto punto calidad de línea. Como ya les había explicado en el plano, en la planta arquitectónica a mano alzada, que es necesario aplicar calidad de línea. En este caso, en las plantas arquitectónicas y en los cortes de sección se les agrega un punto más grueso a las paredes que van a ser fijas y punto fino a los muebles y detalles que no tienen mucha importancia en la planta. Por ejemplo, en la planta arquitectónica ustedes más que todo van a ver los espacios, pero es necesario que se dibujen los muebles para entender cuál es su propuesta de diseño de los espacios. Ahora vamos a pasar a dibujar lo que está en primer plano. Ahí les escribí primer plano y es todo aquello que esté más cerca del corte de sección. ¿Por qué? Porque no sé si a veces les ha pasado que dibujan una perspectiva, en este caso una perspectiva, una fuga, y resulta que cuando vienen a marcar con la plumilla, con lo que sea que vayan a definir ya el dibujo final, les pasa que dibujan algo que queda hasta el fondo. En este caso podríamos empezar, digamos, por el escritorio y después resulta que una línea del ropero le pasa encima, entonces ese punto no se ve. Entonces por eso es necesario que empiecen con aquellos objetos que están más cerca, en este caso del espectador. Los puntos que vamos más cerca de la habitación son la cama y el mueble ropero, entonces van a ser los que primero vayamos a ver. En lo de la cama es necesario que no le hagan línea tan definida a los rayones, por decirlo así, de los dobleces de la ropa. Ahí estoy haciendo una lámpara y también le hice unos rayones a la almohada para que se vea que es como esponjosita. Intenté hacerle unos al cobertor porque la idea en un inicio era un cobertor de esos gruesotes, entonces a esos rara vez se le hacen dobleces y arrugas, pero al final creí necesario agregarle un poco de textura. Inicio a definir las líneas, las esquinas del mueble y empezar a dibujar la puerta, porque ya de este lado izquierdo ya no hay más objetos que poner. En un inicio, no sé si lo notaron, pero estaba como haciéndole una cruz al sillón, y es que no lo iba a dibujar porque si no me iba a tapar la vista y que también iba a quedar prácticamente a la mitad, entonces no se iba a ver bien como se va a ver el ropero más adelante. Comienzo a dibujar el ropero porque, como les digo, es el que está en primer plano y en el fondo está el escritorio.
ahí empiezo a dibujarles la ilusión del corte y comienzo a dibujar también las puertas. Entenderé si les es muy difícil realizar las puertas porque son unas líneas a mano alzada bastante largas y van demasiado juntas. Y comienzo también a dibujar un perchero, las divisiones del ropero, algunos insumos que puedan estar ahí. Realmente en las partes de abajo, que son como repisas, yo únicamente dibujé como ropa doblada o sábanas, simplemente para que sirviera de ejemplo. También en la parte de arriba dibujé unas 2 ropas nada más, para que se entendiera que es un ropero. Y ya en la parte de abajo ya no dibujé nada. Siempre es necesario poder realizar un sketch antes de comenzar con la plumilla, porque muchas veces no tenemos una idea muy definida de lo que queremos dibujar, y pasa que ya cuando le hemos aplicado la plumilla se nos ocurre que pudo haberse visto de otra manera mejor. En primer plano se va a ver un pantalón con su gancho y luego atrás una camisa. En un principio no había pensado en que se le viera el cuello, pero obviamente al ser un pantalón se iba a ver la parte de arriba y la tabla que está abajo. Ahí están las divisiones, se empieza a ver la ropa doblada, le doy un poco de profundidad a la ropa, dibujándole las líneas que llevan hacia el infinito en este caso, porque no se le ve el fin a la ropa, y comienzo a dibujar el mueble. Pero en este caso volvemos a que hay que dibujar lo que está enfrente. Entonces me dio algunas líneas, pero para evitar cualquier catástrofe más adelante comienzo a dibujar la silla. Incluso le aumenté un poco de tamaño para que no se viera tan pequeña. Y dibujé la computadora que estaba ahí. Y por último, lo que es la lámpara. Y así queda. Dibujamos por último las líneas de los ladrillos, porque en este caso mi idea es que queden ladrillos o cerámica. Y ahí depende del detalle final de los colores, pero únicamente para este ejemplo y cómo se realiza un corte de sección, únicamente lo vamos a dejar con plumilla. Y un poco de textura si es necesario. Y ya está. Falta la respectiva viñeta o el nombre. Ahí se me chispoteó. Ya estaba bastante distraída y en vez de poner AA iba a poner AB, cosa que no debe hacerse en un corte, siempre son la misma letra. Y ya está. Estas son las últimas tomas y espero que me hayan entendido. Esto es todo.